talega de pan, bum, talega de pan, bum, talega de pan, talega de pan, talega de pan, talegada de pan, talega de, para talega de pan, talega de, para talegada de pan, talega de pan, para talegada de pan, talega de pan, para talegada de pan. La chica está linda, la chica está linda, la chica. La chica está linda, la chica está linda, la chica está tan linda, la chica. Bienvenido, Jorge López Pirincho. Ya nos vas a contar dónde estás, dónde te encontrás. Este es Sí. parte del equipo del Grupo de Estudios Nacional Departamentos del Uruguay. Y nada, tu colega y tocayo es de Rivera. Está también la profesora Ceci Gato. Tenemos a Alici Güeros, que está desde Colonia. ¿sí? Sí. Tenemos a Fernando Figueredo, que está en Melo, en Cerro Largo. Ari Thaler, que está ahí cerquita de... ¿Dónde anda? ¿Ari anda ahí? Está... Acá estoy, Jorgín, ¿cómo andás? ¿Qué hace? ¿Qué nos pasó con el pelo, Ari? No, hasta acá, mirá. ¡Oh, ven! ¡Qué envidia! Va para ¡Qué atrás. envidia, Ari! ¡Qué envidia! ¿Viste? Yo todavía tengo, por la mitad de la espalda, negro. Bueno, Ari está en Barros Blancos. Tenemos allí en la zona próxima al Cerrito de la Victoria a Yanidé Rosito. ¡Ah, por favor! Así, años. Ahí está. Acá estoy. ¿Cómo Hola, estás, Yanidé? Jorge? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Qué contás? Bien, madurito. Bueno, si el host, que es Pedro Amarillo, Peter Yellow, me deja, voy a presentarme, bueno, ya saben quién soy, pero les voy a contar dónde estoy. Yo hace 22 años que vivo en la ciudad del Lago Salado, en Utah. Está muy alto el nivel del mar. Así cuando acá es verano, te morís. Mi esposa, mis 2 hijos y ahora una nueva adquisición familiar, mi nieta. Que sí, estamos ya mucho Qué tiempo. bueno, te felicito. Ah, sí, no sabía, soy abuelo. Tengo cara de abuelo. Vale. Ya tengo cara para ser abuelo. Pero vos estás igual, Ari. No has cambiado nada. No, afortunadamente no. ¿Viste? Digo, es el efecto de la Coleston, negro. Ah, sí. No. me digas. Es el efecto del digamos. Del digamos. Digamos que estás bien, Ari, digamos. Sí. Digamos que me trato de mantener. Claro. Bueno, te contamos, Jorge, que vamos a cumplir un par de añitos ahora en el 18 de julio próximo, ¿sí? con este grupo de estudios que nada, comenzó con un objetivo que es nuestro propósito, dejar insumos para los estudiantes de la danza, para las futuras generaciones de la danza, practicantes de la danza en Uruguay. Y nada, comenzamos con algunos estudios y algunas investigaciones y charlas acerca de la música y las danzas practicadas en el Uruguay. Tuvimos posibilidades de tener un congreso con algunos colegas argentinos de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Bueno. Y bueno, avanzamos con este ciclo de entrevista también a los referentes de la música y la danza en Uruguay. Y todo ese material está en YouTube, con el mismo nombre del grupo de estudio Dejando Huellas Uruguay. Abrimos un par de espacios en Facebook también, con el mismo nombre, Dejando Huellas Uruguay. Y en la medida que podemos, vamos engrosando los proyectos. Los proyectos también, y los participantes incluso hemos tenido el gusto de compartir nuestro espacio con otros colegas. Entre ellos estuvo Griselda Sauceo, Ana Elía Fontán, que yo recuerde, Xavier Gómez, y bueno, algún otro que se me escapa por ahí,
pero nada, siempre tratando de incorporar más colegas que se pongan la camiseta de este grupo y seguir trabajando, bregando con ese objetivo. Y sí pasamos por la historia de la Escuela Nacional de Danza, pasamos por los aportes de Yamandú Rodríguez, de Asunzao, estuvimos indagando acerca de otros actores y referentes de la danza. Tuvimos Hay otros más. varias entrevistas que hemos abordado y sin duda que llegar a compartir este espacio contigo es un gran placer, un gran honor poder tenerte aquí con nosotros. Y, Ya, lo mismo para mí, porque es volver a revivir cosas que uno en la época que se hizo, y me gustó mucho el programa donde hicieron participar Alicia, que era la bailarina de Juan Carlos Rodríguez Vidal. Hablaron muy bien de él. Alicia Alicia Irigoyen. Sí. El programa sí. que hicimos con Alicia Irigoyen, sí. Ya, y yo tuve la suerte de conocerlo a los dos, compartir escenarios con los dos. Era una época donde había una cierta unidad, ¿no? Es decir, no solamente ellos, estaban el Joyero, estaba el Nazareno, estaba Teresita Minetti con la guitarra, el esposo la acompañaba, Santos Insaurrable, Washington Montañés, Ariel Cabrera Rijo. Es decir, no me quiero olvidar, pero son los nombres que tengo más presentes en ese periodo de historia. Elvira, ¿no? Elvira Correa. Elvira Correa también viajábamos muchísimo. Es decir, la onda en ese tiempo era el sistema de transporte que se tenía para mover toda esa parte artística a distintos puntos del país. Y más de uno nos tuvo que recordar para Sí. siempre, porque no lo dejábamos dormir ni en la ida ni en la vuelta. Sí. Con el truco, con la cantata, con los comentarios. No solo eso, también tenemos que, mirá, yo lo que recuerdo que se llenaba un ómnibus con todos. Y los choferes ya eran repetidos. Y cuando regresamos, viste, en la madrugada, por ejemplo, de Paysandú, Salto, de Rivera, viste, en la onda, siempre había una vuelta de mate, viste, con el chofer, porque el chofer ya sabía quiénes éramos. Es decir, ya, ¿me entendés? Era parte de la compañía, ¿no? Entonces, después de lunes andábamos en la vuelta. Exacto, ya, era así, ¿no? Pero era un momento distinto, era una época diferente, se hacía, cuando uno bailaba en aquellos tiempos siempre había una comisión de fomento, alguien que organizaba algo para atender a los que habían ido, ¿me entendés? Daba la cena, ¿no? famosa, y después ahí empezaba el otro show, no el que se había hecho para el pool, sino para todos los que estaban organizando, que también era lindo, ¿no? Compartir eso. No sé si te acordás, Pedro, en las termas o en el escenario de Praivento, con los mosquitos gigantes que venían de Entre Ríos, ¿viste? En el Zaguarón. En el Zaguarón. Cuando nos pasamos aquellos fines de semana con los monstruos, con Santiago Chalar. ¿verdad? Sí, Santiago, claro que sí. Me acuerdo de Santiago Chalar. ¿Quién más? A ver, Tabaré Echeverri, yo llegué a conocer a Tabaré Echeverri. Bueno, yo no, ahí no. A Tabaré Echeverri lo conocimos con Patio Oriental. Es verdad, cuando nosotros fuimos a bailar con el grupo Mitapera en Patio Oriental, fueron los primeros conocimientos, inclusive Ariel Cabrera Rijo también participaba de ese programa. Sí. Tabaré Echeverri, Gustiel Tría, Dante Ortiz. Gustiel Tría. Sí. Bueno, te cuento que en este momento, además de Alicia Irigoyen, digo, que la mencionamos recién, tengo también en uno de mis elencos, tengo bailando a Alicia y está también Segunda, una de las hermanas de Gustiel Trías, que tiene, que tiene la friolera de 90 años y es increíble, digamos, el ejemplo de vida que nos da a diario esa mujer.
está obviamente en un grupo de adultos, digamos, y baila como si fuera una chiquilina. Mirá, bueno. Yo aquí tengo amistades y tengo un amigo de Cordobés que cumplió 97 años. Maneja, va a todos lados con su autito, y cuando te da la mano, te aprieta, te rompe los dedos. Sí. Un hombre criado en el campo, y una vez, hablando con la hija de él, le dije, hermano, tendría que juntar toda esa historia que tiene usted de su vida, de su ciencia, y ponerla en un libro. Yo no sé si tú, Ariel, llegaste a conocer a mi mamá, pero mi mamá ya hace Sí, claro. 2. Pero con tu mamá compartimos unas tertulias maravillosas, digamos, noches, digamos, en vela, digo, porque aparte era re divertida, le encantaba trasnochar, digamos, y pasábamos horas perdidas, digamos, charlando con ella, con Kiki, con la mamá de Lizzy, Sí, en la casa de Sheila y Walter. Ponete algo y ven. No, mi esposa me está haciendo la seña, ¿viste? Dame un mate, porque tengo el mate al lado. Sí. Y entonces ya me está pidiendo que le pase un mate. Mirá, con Kiki y con la familia relacionada a Sheila y Lizzy, se le celebraron los 15 años a mi hermana en la casa de Kiki, bajo una tormenta, pero linda. Era una reunión impresionante porque ahí había un montón de malamberos, Cristina, Daniel, todo el grupo, Daniel Silva, Manuel, un muchacho que era, todos estábamos metidos en esa parte del folclore. Y lo hacíamos, Ari, porque nos gustaba. ¿Me entendés? No era porque iba a haber una recompensa económica. Todo se hacía con sacrificio. Lo más difícil era poder comprarte un par de botas para poder zapatear, porque no se encontraba, ¿me entendés? Y he observado que eso no ha cambiado mucho. Mirá que hay lugares en Argentina que los muchachos que son malambistas, ¿viste? Esa convención que tienen en la Borde, tienen que trabajar muy duro para poder, inclusive poder comprarse un par de ropa. Y las madres les cosían y hacían el vestuario, ¿me entendés? Y esas, Jorge, sí. Rivera y Soca, la única casa en Montevideo donde podías comprar un par de botas a medida y además pedir para pagarla en cómodas cuotas. Yo pero todavía tengo las mías acá, tengo mis botas. Es una historia de siempre eso. ¿Me entiendes? Es una historia de difícil, siempre. Era difícil. Por supuesto que era difícil. Agraciada y Rondó también estaba la otra. No, pero ahí comprabas ropa, Pedro. Botas. Las últimas de época eran ahí en Rivera y Soca y las tenías que encomendar con un montón de tiempo y negociar cómo pagarlas, porque eran muy caras. En la época, me acuerdo, estas las que tengo hoy, 800 pesos. Pero claro, 800 pesos era el 80% de lo que yo ganaba. Después de los nuevos pesos. Seguro. Y la ropa en la tienda Salvo. En las tiendas Salvo. Bueno, la tienda Salvo era una, pero había una ahí en el Paso Molino, en el viaducto. Terminando el viaducto, claro. Sí, ahí compré las primeras botas. En el viaducto al lado era Casa Salvo. Casa Salvo. Claro. Ajá. Casa Salvo. Que compré mis primeras botas ahí. Que es más, compré las botas y después me inspiré en unas botas tuyas. El taco, le mandé a rehacer el taco a la bota para que quedase aquel taco bombé. Mirá, te cuento. Chupete que se usa ahora. Sí, mira. Luis XV. Te cuento cómo yo recibí esas botas. Esas botas fue un regalo de un bailarín argentino. Fue en el periodo que se declaró las Malvinas.
Yo me encontraba en Buenos Aires y él era primer bailarín del 1982. Sí, 82. Y él era bailarín de Santiago Ayala y Norma Viola. Estimados, Sí, el anecdotario los va llevando a ustedes en un orden cronológico un poco desprolijo, discúlpenme, sí. pero a fin de que el oyente futuro, que seguramente va a estar aprovechando esta instancia, este encuentro a través del canal de YouTube del Grupo de Estudios Nacional Dejando Huellas Uruguay, siga más o menos una idea cronológica. ¿Por qué no nos contabas un poquito, Jorge López Pirincho, desde ahí, Sí. desde Utah, ¿cuáles fueron tus comienzos, tus primeros encuentros con la danza y después con el malambo? Bueno, mirá, mis primeros comienzos fueron en el Club Nacional de Fútbol con un grupo que se llamaba Banda Oriental. Y el director era Olivera Dor. Y de Banda Oriental empezamos juntos, porque Lishi, tú y tu hermana iban a ese grupo. Ahora, no me acuerdo cómo fue que nos pasamos de ahí cómo fue la transición con Jauregui, con Héctor Jauregui, con Mitapera de Díaz Regule. Éramos gurises. Éramos gurises. Creo que fuimos una vez a la Díaz Regule y vieron la juventud y nos invitaron a bailar y nos quedamos a bailar con ellos. Salimos de allá y nos fuimos a bailar con ellos. Y sí. Me acuerdo de los ensayos en tu casa, Lishi, allá en la casa de tu mamá, y Héctor vivía al frente, de Jauregui, y ensayábamos en ese patio. En ese patio se hacían muchas cosas. Fue ahí. Pero eso tendría que haber sido el año 75. Por ahí. Un año 75. Éramos unos pollitos. Éramos unos gurisitos chicos. Éramos chicos, éramos todos gurises. Ese fue el comienzo de Mitapera. Continuamos en Mitapera y cuando nos enteramos que iba a haber una escuela nacional de danza, que iba a haber apertura, fuimos a la escuela de danza a inscribirnos para ser alumnos de la Escuela Nacional de Danza. Y si no me equivoco, nos entregamos por Alberto, que era tu vecino. Alberto Alberto ya era bailarín del ballet folclórico. Y él fue que pasó la voz que se abría una escuela de danza. Y de ahí sí, a partir del 75 hasta el 79, los que hicimos la Escuela Nacional de Danza, que fueron la primera camada, digamos, de egresar de profesores. ¿No? Esa es un poco la historia, Pedro. Jorge, sí. ya que arrancaron por ahí de gurises, y seguramente el movimiento entre los encuentros de las ofertas de producciones de los grupos nativistas y tradicionalistas, ¿ustedes habían visto los productos de Flor de María Rodríguez de Ayestarán antes de la Escuela Nacional de Danza? ¿Habían tenido algún encuentro en alguna peña, en algún espectáculo, en algún espacio? Mirá, con respecto a eso, Pedro, yo me recuerdo que en esa época, los que estábamos en la escuela de danza, nos llegaban los informes de las peñas y salíamos en grupo a distintas peñas. Y si yo no me vi una presentación una vez del Pericón con vestuario en la Posta, y fuimos a una peña y se presentaron. Ahí fue el primer contacto que nosotros vimos cómo eran los vestuarios, es decir, cada grupo nativista en ese tiempo usaban determinada ropa de determinada manera. Sí, los que estaban a la cabeza y los que nos dirigían conocían del vestuario, porque ya habían ellos aprendido por otras vías la forma que uno ponía a utilizarse. Estaba lo que era patria vieja, es decir, chiripá, cazón cribado, el blusón, el sombrero de panza de burro, el pañuelo, la serenera, es decir, el sereno, ¿no? Eso era parte del vestuario. Yo no sé si se basaba ¿Sureño, como le llaman en Argentina?
¿Cómo? Sureño, como le llaman en Argentina. No, en Argentina tienen distinta manera de poner la parte de vestuario. Ellos, a lo del norte, ya se sabe que es la bombacha y depende de la región del norte va a usar los guardamontes, ¿no? Eso es Salta, Santiago, es decir, es una parte que representa esto. Pero la parte del sureño, del sur, del gaucho del sur, cuando hablas, es la misma época del calzón cribado, el poncho como chiripá, el blusón. Y hay una diferencia también. Está el vestuario del fortín, porque en la Pampa Argentina, para evitar, ¿viste? Porque había unas cuantas bandadas de indígenas que eran bastante bravos. El gaucho del fortín se vestía de una manera distinta a lo que se vestía el hombre normal. ¿Me entendés? Porque ya entraba la casaca militar, el gorrito militar, eso es lo que identificaba. Pero de la cintura para abajo seguía usando la bota de potro, el calzón cribado, el calzón adentro de la bota y el chiripá. El sureño, yo no sé, habría que ir a una fuente de libros. Había un manual de danzas argentina que lo había escrito un tal Chazarreta, y fue ese hombre fue que publicó en un libro con fotografía, el zapateo básico, un montón de cosas. Y daba también una pequeña visión de cómo era el vestuario para cada cosa. Ahora, no decía cómo era o con quién habían aprendido, pero en Uruguay yo, por oídas, me llegó de Sachamarque, pero a su vez el que le pasó conocimiento a Sachamarque era uno que le decían Pachequito. Y Pachequito ya era un hombre entrado de edad y le mostraba las figuras a Sachamarque sentado en una silla, cómo tendrían que ser los pasos. Yo, si me pongo a pensar, no me acuerdo con quién fue que tuve esa conversación, y la diferencia era que los grupos nativistas en ese tiempo, el Cielito, Potros y Palma, la Posta del Pericón, la Criolla Elías Regules tenía el grupo Mitapera, a ver si me acuerdo de algún otro grupo más. Potros y Palma. Potros y Palma. En Potros y Palma estaba el zapateador número 1, que era Eliazar. Eliazar Salvarrey era el encargado ahí, en Potros y Palma. Pero no me acuerdo de la ubicación física de Potros y Palma, Lishi. Por el camino a no sé dónde, camino a Mendoza, no me acuerdo. Del Andaluz. Sí, ahí va. ¿Camino andaluz? No. Era Manga. Belloni. Manga, José Belloni. Manga, a la altura del Manga. A la altura de Manga. El límite entre Manga y, no me acuerdo la otra cosa, pero era... Por ahí, por Instrucciones. Yo pensé que iba más para el lado de Toledo, chicos, porque ellos tenían tremendo terreno para poder poner la caballería, y después tenían un quincho y un rancho, había un patio o algo, donde ahí se realizaban las peñas. El galpón antiguo que ellos tenían era una casa que le habían sacado las divisiones, y era una casa de madera grandota, que era lo que nosotros usábamos para ensayar. Yo me acuerdo con Laura González, en 78, yo hice parte de esa situación justamente, de Potro y Palma, y era el local era una casa antigua de algún tipo de sede de chacra. Sí, para mí que era como una chacra. Esos campos daban a Mendoza, camino a Mendoza. Donde estaba Boisolanza, la base de las Fuerzas Aéreas. Entonces se tendía todo el predio, el campo hacia aquel lado, ¿no? Mirá, qué bueno. Yo sabía que
no había forma de llegar si no era por ómnibus, pero había que caminar para llegar ahí. Porque, ahora el ómnibus te deja en la puerta. ah, sí, llegó. Sí. No, en la época era el 5 a Manga. El 5. Te dejaba a unos 500 metros Más o menos. Te bajaba, tenías que caminar, y un poco antes, unos 100 metros antes de Potro y Palma, mirabas a la izquierda y se veían los 2 radares de la Fuerza Aérea que estaban ahí. 2 parabólicas gigantescas que la mirabas, y la vía férrea cruzaba la calle. Sí, sí. Bueno, pero ahora ya te dejan la puerta, la terminal está en la puerta de todos los ómnibus, que dice la Manga, y tenés ahora esta nueva, que no me acuerdo cómo se llama, la ruta que agarra todo el mundo para el lado de atrás por Melilla. ¿Ah, sí? Para cortar camino, sí. Que la perimetral de Situón. Esa misma, la perimetral. Sí. Está todo ahí. Y el predio sigue igual. Lo que el Quincho no está más. El Quincho ya no está más. Okay. No. Y lo que era la criolla Elías Regules se sigue manteniendo, porque eso creo que es patrimonio. Sí. Y está hermoso. Eso está hermoso. Sí. Muy lindo está. Lo que estaban viendo si lo volvían a habilitar para hacer este evento. Ah, sí. No, el tema con el caso de la Elías Regules es que no es solo un predio o un centro de tradiciones culturales. El tema es que Elías Regules básicamente es el iniciador de la reescritura de la cultura de las tradiciones uruguayas. Elías Regules fue el primer tradicionalista, el primer hombre que hizo trabajos sobre las tradiciones y la cultura uruguaya. Entonces es medio complejo la cuestión de eliminar eso. Sí, si no me equivoco, eso quedaba por Bolivia, Camino Carrasco y Bolivia, donde estaba la cruz. Sí. Había que bajar por Bolivia hacia el lado de la Avenida Italia, y a mano derecha creo que estaba ahí la entrada a la criolla de Elías Regules. Exactamente. Sí. Ajá. Ahora tenés ómnibus que te dejan en la puerta. Seguí contando a ver después qué fue, cómo llegaste a Estados Unidos. Ahí pará, no te vayas, no te vayas todavía, no te vayas todavía. Contame un poquito por arriba la integración de esos elencos que dieron a luz la Escuela Nacional de Danza y las generaciones, porque del Ballet Folclórico del Uruguay ya lo citamos, lo hablamos, pero nada, vale mencionar y coincidime si me falta algún integrante del ballet folclórico que fue fundador y docente de la Escuela Nacional de Danza, pero tenemos también el surgimiento de los elencos propios de Flor de María que surgieron con alumnos de la Escuela Nacional de Danza. Pasó así, el ballet folclórico hizo una campaña bastante grande y generó, como se puede decir, un concepto de lo que eran las danzas tradicionales referente al Uruguay. La Escuela Nacional de Danza, decía un profesor de Malambo, era como un semillero, porque ellos ya eran grandes, ¿me entendés? Eran adultos, grandes, y venían haciendo el mismo circuito por muchos años. Entonces, la Escuela de Danza abrió la oportunidad a jóvenes poder ser partícipes de ese elenco, ¿no? Por supuesto, tenían que tener ciertas características y tenías que pasar, digamos, por una pequeña prueba. La señora Gestarán era una persona vinculada con muchos departamentos. El nombre de ella y Laura Gestarán eran muy bien reconocidos. Entonces, una vez nació el Hall Ballet Flor de Seibo, porque hubo un evento en la Embajada Argentina, y la Embajada Argentina, que creo que quedaba muy cerca donde vivía la señora Gestarán,
le piden si puede hacer una presentación artística con danza argentina, y bueno, ella dijo, bueno, voy a tomar estos muchachos que bailan acá y lo ponemos acá. Y salió esa pequeña compañía. Cuando había programas para la Argentina, para hacer en la Argentina, se iba con esa compañía que era el Ballet Progresivo. Cuando había trabajo con el Ballet Folclórico Nacional, se iba con el Ballet Folclórico Nacional. Pero no iba a terminar ahí. La idea de salir a hacer un trío de malambo ya se había incursionado hacía muchos años atrás por otros grupos que tuvieron grupos de malambo y que hacían malambo fantasía. Entonces, quien habla, junto con Alejandro y Juan Carlos Castro, el músico, se nos dio la posibilidad de poder participar en un lugar que se llamaba Teluria. Alejandro Carazo de Citún. Sí, Teluria. En ese lugar llegamos a conocer... Sí, estaba por el 18, era un sótano. Ajá. En ese lugar se conoció un montón de artistas dentro de ese núcleo de la noche. De ahí pasamos a la taberna Portofino, y de Portofino pasamos a los centros de perdición nocturnos, como Bonanza. Parador del Cerro. Parador del Cerro. ¿Qué otro más? Y la tanguería. ¿Cómo se llamaba la tanguería? 40. Tanguería 40. Sí, la tanguería. En el Hotel Columbia. Sí, eso es en la Columbia, pero la tanguería que yo participé estaba ya cerca del conventillo, allá por la zona baja. La comparsita. La comparsita. La comparsita. El Campito. Ya, la comparsita. Y bueno, se fue generando, digamos, una forma de trabajo. Era una forma de trabajo, porque tú lo sabes bien, Ari, he sido partícipe junto con Lina Pacheco, Adriana La Palma, te empiezo a dar nombres, el Negro Rivero, en ese tiempo estaba el Negro Rivero. El último tiempo, digamos, antes de vos irte para Estados Unidos definitivamente, yo tuve el privilegio de trabajar contigo un par de años. Sí. Un dúo que hacías con Elena Vilariño en la tanguería Vieja Luna, digamos que era Vieja Luna, exacto. Un deleite, era para sentarse a mirar ese trabajo que hacían ustedes, digo, porque era realmente descollante. Elena es mi hermana adoptiva, porque mi hermana ya se había casado y ya estaba en Europa y estaba haciendo su familia allá. Pero yo, la primera vez que llegué a Estados Unidos, realmente el contrato era para mi hermana, pero la documentación que requerían, mi hermana no tenía los 21 años para poder hacer el trámite. Se me ofrece a mí ir a trabajar en lugar de mi hermana, porque yo ya era viejo, es decir, nos llevamos 5 años de diferencia. Entonces, estás hablando de Gabriela. De Gabriela, sí. De Gabriela, sí. No, mi otra hermana, Sandra, era guitarrista y cantaba. Ese tiempo también, en la secundaria, estaba mucha danza folclórica, estaba Teresita y Jesse, que eran bailarines del Pericón, y ellos fueron muchos años, dieron en secundaria clase de folclore. Pero la propuesta mía vino, yo estando en Brasil, con Martín, Noris, Gabriela, Aníbal Núñez y quien habla. Y de ahí salió la posibilidad mía de ir a trabajar primero a Estados Unidos, y pasado un periodo de tiempo de casi 2 años, 3 años, ahí se dio la oportunidad de poder hacer algo con mi hermana. Yo quiero destacar que ese camino que iniciaron ustedes, Jorge, que tú mencionabas, con Alejandro, nosotros se pasaron ustedes el dato con Ari más adelante, en los 90, nosotros encontramos las puertas abiertas con nuestro producto del grupo Danzas del Plata, integrado por Anaíra Álvarez, Elena Cabrera, Julio Fontana Bona, y por mí, encontraron las puertas abiertas gracias también al trabajo de ustedes.
Así que hicimos también el mismo recorrido. Claro. Andamos con un producto que posiblemente no llegara al mismo nivel de ustedes, pero hacíamos danza, malambo y tango, y nada, fue muy fructífera esa temporada. Bueno, incorporaron el tango, que esto no está mal. Yo nunca aprendí a bailar tango. Creo que nosotros tampoco. A Pinocho bailando tango, ¿viste? Porque... Sinceramente creo que nosotros tampoco. Hacíamos Tango Show Montevideo, y era los muchachos de la Fundación Tango de Montevideo nos decían que nosotros éramos el tango coreografía. Nos quedamos con eso, hicimos nuestra propuesta. Pero, ¿sabes qué? Después de Flor de Seibo, sin duda, antes de pelarte y piantarte por ahí para el norte, sin duda que tú tuviste una incursión muy importante en Argentina, y sería muy bueno que nos contaras qué fue tu experiencia por ahí. La Argentina fue así. Estando bailando en uno de estos centros nocturnos de Montevideo, un argentino que bailaba y que se dedicaba a la fantasía de malambo me invitó, porque el hermano de él se casaba y él quedaba sin compañero. Y bueno, cuando él me hizo la propuesta, me dijo, mirá, si te venís a la Argentina, podemos trabajar acá, hacemos todo el trámite, te sacás tu documentación, porque allá hay representante, y con él llegué, viste, toda la parte sur, empezamos en no en Bahía Blanca, empezamos en Puerto Madryn, y había dentro del área del Puerto Madryn, que es el sur, muy al sur de Bahía Blanca, tuvimos distintos lugares ahí donde actuábamos en la noche, y cuando ese circuito se cerró, fuimos para Bahía Blanca. En Bahía Blanca yo me agarré un estado gripal impresionante, porque veníamos a una temperatura de casi 44, 45 allá, y cuando llegamos a Bahía Blanca estaba en 38, y a los 3 días bajó 18, 20 grados, ¿viste? Se vino abajo. Y bueno, me agarró mal. Me acuerdo que yo, donde vivíamos, yo pasaba tomando medicina para poder levantarme, ir al hacer el show, y me volvía de vuelta, ¿viste? Y bueno, eso fue un periodo muy bonito, porque eso me dio a mí la economía para poder sostenerme en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, cuando llegué, encontré un lugar donde vivir, me comuniqué con este primer bailarín, llegué a verlo a él, y él vivía junto en una casa grande, casa patio grande, con Santiago. Tuve el placer de estar sentado al lado de Santiago y de Norma Viola. Santiago Ayala. Sí, Santiago Ayala. Y cuando me hizo un par de preguntas, le comenté que se pasaba mucho el programa de Landricina, donde Omar y Norma eran la pareja que bailaba. En ese tiempo el ballet no estaba, viste, unido por distintas razones. Fue una linda conversación, llegar a conocer a alguien que marcó un estilo, ¿no? Es decir, él marcó un estilo, y otros bailarines que aprendieron con él fueron evolucionando un montón de cosas. Te dejo saber que la idea del malambo de boleadora fue hecho primero por Santiago. Muchos de sus bailarines aprendieron eso, pero usaban la boleadora unida como es. Estando en Europa, ese contrato salió cuando yo estuve trabajando en la tanguería, que se dio la oportunidad de ir a trabajar a Europa. Conocí en Portugal a un bailarín de Santiago, que fue una noche a un lugar donde yo estaba haciendo un show junto con Gerardo, que era bailarín de Mate Amargo. Gerardo Mesano. Era una producción con bailarines rusos y los gauchos en una intermedio. Se presenta este bailarín, ya lo mirabas, te das cuenta, y digo, este hombre zapateó, o bailó.
Y me dijo, mi nombre es Domingo Llano. Y yo bailé con la primera compañía que vino a hacer la gira en Europa de Santiago Ayala. Y a mí se me ocurrió cortar la cuerda de la boleadora y envolverla en las manos para poder hacer algo un poco diferente. Entonces, yo me quedé sorprendido porque dije, ¿de dónde salió la idea de usar la boleadora de determinada manera? Y la vuelta a la vida me llegó después, un día nos invitamos a comer asado y entramos a comenzar y a comenzar. Entonces, la historia de la parte de fantasía nació con bailarines de él dentro, estando el grupo en Europa. Malambo de la lanza, malambo de boleadora, el malambo del cuchillo, malambos, porque con la chacarera y la samba, cuando venían los tártaros rusos con los bailes acrobáticos, los cosas se comían, ¿viste? Y no era un bailarín, eran compañías de más de 12, 15 parejas. Entonces tenían que competir con algo. Ahí fue, digamos, donde empezó todo el proceso finales de los 70, poder el ballet folclórico argentino tener su participación dentro, porque Europa es muy cultural y uno de los lugares más renombrados es pues Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, que son países que miran mucho ¿cómo te puedo decir? La parte cultural de países alrededor del mundo, ¿no? Y marcaron, es decir, dejaron su huella en ese aspecto. Quiero aclararle una cosa. Santiago Ayala es cordobés, no santiagueño. Sí. Los santiagueños son Saavedra, el hermano de él, que fueron los que también salieron mucho con la parte. Después están los que lo siguen, Coqui Pajarín, y durante ese periodo se conocieron lo que fueron los diablos de la danza. De los diablos de la danza eran salvajes, porque eran salvajes, y eran salvajes. Llegaron al Lido de París y de ahí la compañía de diablos, en la organización del Lido de París, tenía el Lido de París en Vegas, entonces una mitad fue para Vegas y la otra mitad se quedó en Europa. Dentro de esos que se quedaron en Europa estaba Juan Figueroa, el hermano, Chiche Figueroa, y bailarinas. Tomaron bailarinas francesas que hoy en día hay récord de ellas, hay historias de esas bailarinas en el Lido, y montaron una parte de gaucho dentro de ahí. Y de ahí saltó a otro circo. Y circo que hubo alrededor del mundo siempre tuvo una compañía de gauchos. Jorge Ibarra, ¿en qué elenco participó? ¿En los Gauchos de Malambo, Diablos de Malambo? No, Jorge Ibarra fue bailarín de una institución folclórica que me quiero acordar, no sé si era del Cielito. No, en el Cielito. En Uruguay del Cielito. Él era bailarín del Cielito. Y los Huincas, ya de la época de los Huincas, estaba Julio, estaban los de León, claro, los dos hermanos de León, estaba Jorge. Los Huincas fueron antes de Apazumaj. Sí, claro. Los Huincas estaba Rubén, que es el padre de Carlos. Sí, Rubén de León, Julio, yo me acordaba de todos los nombres. Jorge, los Huincas tenían un concepto, pero ya los Huincas tenían referencia de bailarines argentinos como Rubén Monsalvo, después Aníbal de León estuvo en Argentina, y había otro. Me trato de acordar el nombre, pero no se me viene a la mente.
Pero todo lo que fue fantasía de bombo, el creador fue Ismael Echeverría, el de los bombos Tehuelche. ¿Está? Y el bailarín que se le ocurrió ponerle lucecita a la boleadora, que hoy en día vive, a ver si sabes el nombre. Eso nació con Carlitos Balá. ¿Ah? Entonces, había mucha referencia, digamos, porque venían a hacer performance, es decir, actuar en Montevideo. Entonces, los de acá veíamos eso. Hubieron otra compañía que se dedicaban a eso, que era Malón Ballet, los argentinos de la danza, hubieron tríos, y cada uno fue aportando algo distinto, ¿no? Pero todo, evidente, todo se lograba a fuerza de pulmón. Yo quiero también traer a colación de que en algún momento nos diste la oportunidad de formar algún elenco contigo. ¿Sí? Estuvimos ensayando allá en el Club Colón, y fue cuando apareció Jorge Ibarra a hacernos algunas sugerencias, algunas orientaciones. Sí. Y no puedo quitar de mi mente que aquel individuo cuadrado, bajito, sí, se mandó un giro de rodilla y terminó con una pirueta de una manera espectacular en unos segundos, con lo que nos costaba a nosotros de jóvenes dejados en esos momentos. Teníamos las posibilidades físicas, pero nos estábamos descuidando un poco. Y el amigo vino y nos dio aquel golpe idea. Que nos dejé, más que un golpe, fue un par de sopapos, por demostrarnos aquello y orientarnos hacia dónde querías ir vos con tu impronta, ¿no? Que fue una experiencia inolvidable realmente. Y fíjate que eso que vos nos decís, que prácticamente ese detalle de las boleadoras, de los bombos, los cuchillos, y todo eso nació de una necesidad prácticamente de poner en competencia un arte rioplatense en el otro mundo, ¿no? Bueno, para poder estar a nivel, ¿no? Para poner otro granito de arena, los gaúchos de Río Grande do Sul, ellos no conocían la boleadeira. Resulta que un grupo argentino llegó allá y estuvieron radicados ahí un montón de años. El Samiño, Norton y Hilario. Esos tres, uno de gaúcho y los otros dos argentinos. De ahí, un par de gaúchos vieron cómo era eso y lo entraron a incorporar dentro de su folclore. Quiere decir que la boleadeira o la boleadora, el arte de la boleadora, ha pasado por un montón de naciones. Te puedo asegurar que tuvo que haber habido rusos, y si llegaron a Japón, hubieron japoneses que también hicieron eso. Jorge. Sí. Jorge. Dime. 1985. Osvaldo Medina. ¿Sabes quién es? Sí, del Cielito. Me llama y me dice: Miguel, me están ofreciendo un contrato en Casa Pava del Sur, pero yo solo puedo ir a dar danza. Malambos contigo. Y bueno, viajamos a Casa Pava, 1985, el año en que murió Teixeirinha, un personaje de la música surrogandense. El año en que explotó el ómnibus espacial. El Skylab. Y me llaman a dar aulas de malambo para 2 grupos y 2 CTGs. Y yo lo que estaba preparando era un espectáculo, o sea, malambo como para una presentación. Claro. Me piden que yo les enseñe técnica, ¿no? Que es mi especialidad, siempre lo fue. Aspecto técnico. Digamos, parafraseando a Ari, digamos, Alfonso, técnica. Técnica. Bueno, está bárbaro.
Después, pasados los años, yo estoy en Porto Alegre en este momento, estoy hablando desde Porto Alegre. Pasados los años, hubieron varios grupos, Muripaz, gente que son mis nietos de la danza y algunos hijos, Sí. que aprendieron técnica conmigo. Ajá. La formulación, esa técnica, fue trabajada a mi manera, y vos conocés mi manera. Sí, ¿O sí. no te acordás? Malambo Joe, nosotros tres, Alejandro, vos y yo. Sí, salí a hacer Malambo Show. Ajá. Ajá. El aspecto técnico, ¿no? Yo siempre bromeaba. Alejandro era el tipo que dominaba el escenario. Sí. Vos eras el tipo que te parabas y transmitías conceptos de tu visión del baile. Ajá. Y yo los mezclaba a los dos. Hacía un poco de uno, un poco de otro. Estaba perfecto. Estaba perfecto. No, cuando me tocó esta situación, yo tuve que enseñar conceptos técnicos. Ajá. Y lo bueno es que de eso nacieron varios grupos aquí. Dame el sábado cumplo 62. Tuve la posibilidad de trabajar en Europa con bailarines argentinos y, escuchá esta, el director de Ballet Salta, Hugo Jiménez, cumplió 81 años y se juntó con bailarines que pasaron por su academia. Hicieron un malambo y está en video, está en YouTube. ¿Tá? Entonces, Hugo Jiménez es el que está adelante y atrás todos los bailarines que trabajaron con él. ¿Tá? El más joven de ellos debe andar cerca de los 50 ahora. Porque yo, cuando trabajé con ellos en Europa, yo ya estaba pisando los 50 y ellos eran treintones. 40 largos yo tenía. Tenía 40 y 98, ya tenía 48. 40 dice mi esposa. 40. Tengo que escuchar a mi esposa, o sea que hay una cosa que me olvido, ¿viste? Como final de himno nacional, querido, sabremos cumplir. Sabremos. Bueno, hablando del himno nacional, ¿quién se levantó hoy de mañana y cantó el himno? Porque era la batalla de las piedras. Sí, es verdad. Era hoy día patrio. Día histórico. Día histórico. Poncho Oriental en Brasil, en una de tus tantas incursiones, Jorge. Eso fue con Iebu, con Jorge Menéndez. Con grupo Poncho Oriental, ahí está, sí. Con Iebu. Con Anita Torres y un gran elenco. En esas incursiones tuvimos la oportunidad de estar allí en la estancia del primer productor de papa, Benjamín, y ahí pescaste una gripe tremenda que el médico cuando llegó, ¿qué dijo? Este hombre está muerto. Este hombre está muerto. Me estaba acordando cuando dijiste que pasaste la gripe allá en el sur. En Argentina, por favor. Yo tenía una, ¿cómo te puedo decir? Era como un magneto para todos esos virus que caminaban, ¿viste? Andaban por ahí, yo era como un imán. Yo me los agarraba. A lo mejor era parte de ser en mi vida, ¿viste? Agarrar todos esos virus. Pero ahora con esta situación de COVID-19, el COVID-19, ¿viste? Después vienen las cepas con los nombres de Megatron, Ultratron, Ultraman, ¿viste? Todas esas variantes. Entonces, ahora están promocionando darse la cuarta dosis, ¿viste? Para combatir con la otra cepa que puede venir aquí en el otoño e invierno, ¿no? Porque acá estamos en verano. Entonces, cuando fui, le dije, yo ya tengo 3 vacunas. Me di 3. Y entonces me dice, pero con la cara que tenés, la cuarta va a pasar por la vereda del frente, no va a venir al lado tuyo, ya estás vacunado, ¿qué vas a precisar? Otra vacuna más. Lamentablemente, uno tiene que vacunarse. Punto. Si querés estar bien, tenés que vacunar. Es la mejor manera de poder seguir adelante y bueno,
algún día, de repente en mi retiro de este país a nivel de trabajo, haré un viaje digamos, al paisito y me podré encontrar. Claro que primero tengo que parar en Porto Alegre para encontrarme con Miguel. Y obviamente. Tengo que hacer parada en Porto Alegre, ¿no? Porque yo ya sé que Miguel es residente de Porto Alegre por un montón de años. Y de repente comer un espeto corrido en Fogo do Chão, que estaba ahí en el poste de la rodoviaria. No sé si sigue estando ese restaurante Fogo do Chão. ¿Ya? Sigue estando. Bueno. Y de ahí, bueno, después comer un asado contigo, ya voy para Montevideo y sé que Ari tiene... tenés que pasar por Minas primero. Bueno, hago parada en Minas y después ya sigo para Montevideo. Jorge. Me encontraré con Rosito, con Ligi, con Ari, todos en algún patio criollo o algo ahí, y armar ahí una... En alguna peña, Jorge, tomando unos vinos con Elena. Jorge. Bueno, Jorge. Mira. Importante, Jorge. Nosotros tres, si nos encontramos, vos, Alejandro y yo, y nos entrenamos un poquito, ¿todavía aguantamos un Malambo Show? Mirá, yo creo que nosotros lo que precisamos es solamente vestirnos y pararnos nada más. No precisamos mostrarle nada. Tal cual. ¿Te acordás en San José? ¿Te acordás en San José? Lo que nos pasó. 14 minutos de show, 16 minutos aplaudidos. Sí, era en otra época. Ari. No, pero eso es lo espectacular que yo comento. Nosotros actuamos 14 minutos. Sí. Nos aplaudieron 16 minutos. Sí. ¿Te acordás que salimos, volvimos? Sí, salimos, volvimos. Entramos y salimos. Me acuerdo. Te digo, esas cosas... La tortuga de plata. No, la tortuga no sé si fue de plata, pero, viste, en esa época no había premio. Pedro Amarillo sabe, hay un montón de anécdotas, inclusive con Ari, cosas que uno puede contar, que esas son las cosas más lindas. Lo que nos llevamos, esto va para todos. Lo que nos llevamos es, con el tiempo, logré hacer mi familia, bueno, ahora ya soy abuelo, entrenando a la abuelitis, por ahí anda mi nieta y en cualquier momento va a meter y poner la cara acá, porque ella tiene que ver todo. Es natural, es natural. Es natural, ¿viste? Y lo lindo es los recuerdos. Y no éramos perfectos, cometíamos un montón de errores. Eso con toda seguridad. Un montón de errores, no peleábamos, nos defraudábamos, pero cuando teníamos que encontrarnos en una peña éramos como un malón, ¿no? Una palabra argentina, ¿viste? Que cuando llegamos a una peña asustábamos. Claro, porque los de las peñas ya eran señores grandes. Entonces, claro, venía una camada, viste, de langostas jóvenes que querían bailar y agarramos la pista. Y cuando agarramos la pista no queríamos salir. Me recuerdo las peñas del Cielito con Medina, danza que no teníamos ni la más pálida idea, nos colábamos y copiábamos las figuras, buscábamos copiar la danza. ¿Te acordás? Miguel? Club Ferrocarril. ¿Qué otro lugar? Pará. El Centro Orensano, que fue la parte del Cielito, pero no sé si volvió al viejo lugar que tenía allá por... allá abajo, allá abajo, el barrio Gonzalo Sur. Ramírez. Sí, Rambla Sur. Era un circuito. Viernes o sábado había una peña y había que estar. Ya está. ¿Tá? Si se iba al Pericón, tenías que probar los choripanes de amarilla, el choripán, el asado que armaba Amarillo ahí en el patio. Y las peñas, Jorge, las peñas aniversario de Mate Amargo, ¿te acordás? Digamos que terminaban con café con leche, con torta. Y esas las hacían a la vuelta de mi casa, ahí en Andrés Lama y Aréchaga. En Aréchaga, en el Sassi. En el Club Sassi, claro. Que ese club,
cuando ustedes armaban peña, la orquesta de Panchito Maqueira no tenía lugar para ir a hacer la fiesta de tango, porque ahí se armaba tanguería. Sí, es verdad. ¿Te acordás? Ahí se armaba tanguería, y ahí iba mi viejo con mi vieja, él ya no andaba mucho manejando en el taxi, pero se iban a escapar a bailar tango con Maqueira, la orquesta de Maqueira. Sí, sí. Eso de la peña con café con leche nunca me voy a olvidar. Cuando organizábamos la peña ya se preveía que un par de las madres, Nelly, la madre de los Barloco, era la que se encargaba de hacer las ollas de chocolate para el desayuno. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo, eso era único. No sé ahora cómo está la situación allá en Uruguay, no sé cómo es ahora, cómo se maneja. Ahora a la 1 de la mañana se terminó todo. Ah, está. Que te caen los coraceros, te vienen los coraceros, no la policía. Arranca la peña a las 7 de la tarde y a la 1 se terminó todo, Jorge. Ya cambió. Algunas peñas, acordate, ahí empiezan a las 2 de la tarde o a las 3 y terminan a las 8 de la noche. Sí, tal cual. Ya no hay una vida nocturna, Ariel. Mirá, yo ahora estoy dirigiendo un grupo que son todos los ex integrantes de Mate Amargo. Está toda la botijada de Mate Amargo, inclusive, bueno, Luis Barloco y Leticia, digamos, están bailando. Claro. Y bueno, cuando hacen peñas, se arman las peñas al estilo de antes, ¿no? Arrancan a las 10, 11 de la noche y pretendemos que se armen aquellas viejas peñas, digamos, que terminaban al amanecer. Claro. Pero claro, la gente está desacostumbrada, está muy desacostumbrada a ese mecanismo, entonces cuesta un poco. Ya cuando les decís que la peña arranca a las 10 de la noche, digamos, ya te miran con cara de si estás loco. Los hermanos Barloco son originarios de Mate Amargo. Sí, claro, tal cual. Junto vos y tu ex esposa, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ya, date tú, el Barloco, a ver, ¿quién otra más? Bueno, está Janet García, bueno, Gloria Rojo. Yo me acuerdo muy bien de esas peñas, porque en esa peña del Sassi siempre habían artistas invitados. Y me recuerdo que uno de los artistas invitados era Roberto Green con Hilda. Los Paseanderos. Y los Paseanderos. Bueno, el hijo de Nilda también fue bailarín de Mate Amargo. ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo el nombre. Guillermo Mazzoni. Guillermo, que es el esposo de Leticia Barloco. Ah, está. Entonces quiere decir que ahí está la pareja. ¿Qué es la vida de ella? Ella está, ¿no? Leticia está bailando conmigo en Aymara. La mamá de él, la suegra. Nilda está viva. Nilda está viva, digamos, divina, sigue genial. Pero hace poquito vi una foto de ella y no se le pasan los años. No, está preciosa. Preciosa y está bárbara. Bueno, dale un beso grande de mi parte. Video se llama Echando Parentela, ¿viste? Porque así se dice afuera, cuando entras a revolver, ¿viste? De fulano y sultano. Sí, Jorge, sí. Dime, ¿vos te acordás que en alguna incursión que hicimos a Brasil, esto es un datito para las generaciones que están inventando cosas nuevas, para el malambo y todas esas cosas, que esto que vamos a decir ahora, si lo hacen, tomen las precauciones del caso. Vos nombraste a Norton, pero ¿te acordás de Johnson? Campeón de malambo de Shula. ¿Vos te acordás de Johnson? Aquel que usaba las boleadoras de piedra. Con Norton y con Jackson. Jackson, que se rompía. Eran primos. Que se rompía las cejas con las boleadoras para causar más efecto. Sí, me acuerdo. Jackson Ruiz Meneses. Un salvajismo. Sí, salvajismo total. No, ustedes hablan de Norton y hablan de Jackson. Y del Mar Machado. Del Mar Machado está en Brasilia.
está en Brasilia, del Mar, mi hermano del alma, querido, y siempre comentamos algunas cosas de esas. La primera vuelta de boleadoras se las di yo a Del Mar. Cuando empezaron a aparecer todas esas barbaridades en torno a al tema de las boleadoras, sí. Y yo tengo una entrevista que le hicieron a Santiago Ayala y a Norma. Sí, ella odiaba esa parte. Bueno, justamente lo odiaba. Tan jugoso, digamos, ese reportaje que le hicieron al Chúcaro y a Norma, donde contaban la historia de cómo habían comenzado, digamos, él a idear el tema de las boleadoras, que fue en realidad como un conjunto de cosas porque él quería darle vida a los elementos. Ese era el tópico, esa era la parte que él buscaba. Él buscaba darle vida a los elementos que conformaban la vestimenta o el atuendo, digamos, del gaucho. Y cuando empezaron a aparecer todo ese conjunto de barbaridades, digamos, él se había sentido tan mal, que en el reportaje decía que si él se hubiera imaginado siquiera que la situación de las boleadoras iba a terminar en lo que terminó, probablemente no lo hubiera hecho. Hay un detalle que me comentó este bailarín argentino, Domingo Llano, que con Mesano le decíamos en broma sábado ondulado. Nos invitó en la esposa, la turca, la señora muy linda, siempre nos preparaba un asado. Siempre había para tomar mate y conversar, ¿no? Él nos comentó que en esos tiempos no todos los bailarines hacían todo. Cada bailarín tenía su especialidad. Sí. El de la boleadora no tocaba el bombo. Y el que tocaba bombo no agarraba la boleadora. Y el que hacía el malambo de cuchillo no hacía el malambo de boleadora. ¿Ah? Entonces, evidente, en ese concepto siempre había un cajón, o digamos, este hace esto y este hace esto. Es decir, entonces, de esa manera lo podían presentar. Pero mirá vos, gracias a esa parte individual de cada día, ¿en qué terminó? Que muchos bailarines y zapateadores se incorporaron, adoptaron la idea de Ismael Echeverría de hacer las figuras de bombo, digamos el malambo ese de bombo, lo llevaron, después se lo empezaron a colgar y a hacer las mismas figuras. De ahí el malambo con cuchillo, después nació boleadora y cuchillo, que es una técnica totalmente diferente, ¿sí? Y después el malambo de la boleadora en sí, después incorporaron el fuego dentro de la boleadora, ¿sí? Que eso era una puesta en escena más bien americana, ¿me entendés? Para el tipo de show, porque el show en los Estados Unidos, la parte de gaucho son 7 minutos. Lo demás era interactuar con el público y comedia y agarrar a alguien de punto, digamos, hacerle un par de bromas a alguien que estaba ahí de público. La vestimenta blanca, muchos actuamos de blanco, se usaba para saludo final de las grandes producciones. Entonces, cuando tú veías el traje, por ejemplo, de los Diablos de las Danzas de blanco, era cuando las coristas y toda la producción del Lido de París terminaba su show, todos pasaban al frente vestidos de blanco y era para saludar, no era, digamos, para actuar, ¿no? La bota blanca era para saludar, no directamente para zapatear con ella, porque la ibas a dañar, ¿no? Ahora, para las generaciones nuevas, siempre hay una raíz a donde ir a buscar lo que necesitan. La técnica se logra, y tú lo sabes bien, Ariel, con la práctica.
la práctica hace que uno tome la técnica. Después está la otra. Dentro del Uruguay, los grupos nombrados era Apaxumá y Los Tientos. ¿tá? Los Tientos fue el grupo que impuso a la mujer, digamos, fue el primer grupo en los años 70 que incorporó la mujer. Ya la mujer en Europa ya estaba, ya hacía a la par del hombre todo, ¿no? Yo llegué a ver en el 82, antes de que empezara las Malvinas, me regresé al Uruguay, pero llegué a ver un ballet de mujeres haciendo todo. ¿no? Eran 5 chicas, bombo, boleadora, cuchillo, eran todas mujeres. Sombrero, porque guarda, es decir, bailaban, era impresionante lo que hacían. Y competían con otros grupos que estaban en la noche, digamos, en la noche porteña, competían. Pero todo hay una razón y por qué. Y para los jóvenes que están aprendiendo, tienen que ir a la fuente. Con eso quiero decir, hay personas que pueden tocar la guitarra de oído, pero si a esa persona que tiene ese talento de escuchar y sacar la melodía, le das la música, va a ser un maestro. ¿tá? Sin duda. Y nos olvidamos de nombrar a un grupo que también tuvo una importancia, creo que bastante relevante en su momento, sobre todo en la década del 80, del cual fue integrante tu hermana, ¿no? Digamos que fue Sueño Criollo. Sueño Criollo, junto con las 2 hermanas, ¿cómo era? Con la Suárez, Lourdes Suárez, y... Lourdes y Sueño Criollo fue uno de los grupos que se formó en ese periodo de tiempo, y mi hermana realmente creo que fue fundadora de ese grupo. Sí, sí. Mi hermana hace 25 años que vive en Europa, en Portugal. Ella se casó con un portugués, tiene 2 hijos, una hija y un hijo, y mi sobrino es autista. Él ahora creció mucho dentro de su problema, y ya sabe, me reconoce, y podemos comunicarnos. Mi hermana tiene una vida totalmente distinta, todo ese recuerdo y eso, lo que quedan son las fotos, y cuando hablamos nos acordamos. Sé que mantiene contacto con un montón de personas de allá, de ahí, a través de Facebook se comunican. Sueño Criollo marcó, sí, dentro, digamos, de la parte de lo que fue bombo y boleadora, marcó mucho aspecto ahí, dentro, digamos, en esa época. Yo no sé ahora quiénes son los que están dentro de esa rama. Sé que hay muchos grupos de baile, porque he mirado el Prado, y he visto muchos grupos de baile folclórico. De boleadora he visto poco porque no han lo puesto, no han... De la gente de Sueño Criollo bailando, en realidad no queda nadie, queda Herardo afuera, digamos, en su tarea, digamos, radicado en España, digamos, como siempre. Luis Barloco, digamos, que sigue, pero no está haciendo malambo, está bailando. Claro. Falero, Gustavo Falero, que está en Argentina y no está bailando tampoco en este momento. El negro Hugo Núñez, digamos, sigue cantando, digo, pero no baila más. Sí. Y Lourdes no baila más, estuvo en el Prado justo la vida después de una cantidad de tiempo, tampoco está bailando, y de aquella época en realidad nadie. Lolita Núñez, digamos, que también estuvo, la vi en el Prado, pero ninguno está bailando. Ninguno está bailando. El único que en realidad sigue bailando es Luis Barloco, digamos, y después el resto nos vemos en alguna peña y eso, digo, pero no bailamos. Me acuerdo de Luis. Luis era... esa fue la generación de bailarines altos, con grandes condiciones físicas para hacer un montón de cosas, y ya
la presencia ya estaba definida, digamos, por la parte alta, ¿no? Me acuerdo, sí, de ellos. Ahora he mirado, he visto a Eleazar en distintas fotos, ha participado visto a Eleazar en foto con Elena, como jurado de distintas cosas de dancísticas. Eleazar está igual, digamos, ahora tuvo un problema en la vista y le tuvieron que operar de la vista, de los dos ojos. No me y, sí, digo, y en realidad se apachuchó un poquito ahora, pero físicamente está exactamente igual. ¿Qué edad tiene Eleazar? ¿Está por los 80? No tanto, un poquito menos. 70 largos. Cuando yo tenía como 23, 24, él ya pintaba más años que nosotros. Pero me acuerdo de los hijos de él. ¿Cómo se llama el hijo de él? Santiago baila muy bien. Sí, sí. No, yo me acuerdo de esa etapa, que fue la etapa de Potro y Palmas. Yo tenía 26 años y él tenía 27. Eso no me olvido más. O sea, 11 años más que yo. Y yo tengo 60, 71. Pero se ve exactamente igual Eleazar como cuando tenía 30 y pico, porque yo lo miro ahora en fotos y es increíble. Llevan una vida muy sana, ¿no? Te voy a contar una breve anécdota, digamos. Digamos. Sí, digamos, para todos. En una oportunidad, estando en el Prado, Nélida Robeta, digamos, tenía que cumplir con un trabajo que tenía con los tientos, y yo la había propuesto para que formara parte de un tribunal, de un concurso que se realizaba en el Prado hace muchos años. Y ella había aceptado la propuesta de la intendencia de formar parte de ese tribunal. Y resulta, digamos, que tenía que cumplir con un contrato con los tientos y le confluían los horarios. Entonces, me preguntó, digamos, si yo podía recomendarle a alguien que pudiera ir a hacerle el cambio a ella, digamos, para cumplir con ese contrato con los tientos. Y yo le dije, sí, tengo una persona que te puede ir a hacer el cambio. Bueno, lo dejo en tus manos. Y mandé a Lourdes Suárez. Claro. Ajá. Vos sabés que Lourdes hizo la rutina como si la conociera de toda la vida. Claro. Mi hermana y ella se mataban ensayando. Sí, se mataban ensayando. Fue Lourdes, hizo todo el espectáculo, digamos, incluso después quedó en contacto, digamos, con los tientos, y cuando Nélida no podía ir, ella tomaba los trabajos de Nélida. Está bien. Y la anécdota en realidad, digamos, es que en ese mismo Prado, yo las presenté a Lourdes y a Nélida porque no se conocían. Le digo, esta es la que yo mandaba para que te hiciera los cambios. Sí, mira, tengo una anécdota con los tientos. Los tientos era integrado por Carlito, Pajarito, Edgar Cavalieri, Rubén Dantas y la última adquisición, C'est Moi. En ese periodo trajeron a un percusionista rockero, un tipo que tocaba rock and roll. Y a Edgar se le ocurrió la idea de tener 6 bombos y el hombre tocar los 6 bombos mientras nosotros hacíamos la coreografía del malambo que estaba establecido. Por los tientos creo que pasamos muchos, pasan muchos bailarines. Porque, yo soy presente, pasé por ahí. Pasamos todos por ahí, porque realmente cumplíamos un periodo de tiempo y después ya tomamos otro camino y ya nos íbamos para, digamos, para otro lado. No, ¿cómo te puedo decir? Siempre iba a haber alguien que podía cubrir un lugar que alguien dejara. Rubén Dantas, él andaba en una Yamaha
Sí, Yamaha 125. 125. Y te cuento esta. Salíamos del Odeón y a Pirincho se le ocurre cargar como 7 vestidos de mujer bajo el brazo, y Dantas manejaba esa moto y Pirincho iba atrás. Que además era horroroso como motociclista, era un horror. Escúchame, íbamos por Uruguay y llegando antes de llegar a Ciudadela, se enganchan los trajes en la cadena de la moto y derrapamos los dos. Los dos quedamos con la pata derecha raspada porque la moto vino arriba. Mirá, yo nunca vi un tipo salir tan rápido, un segundo le tardó a Dantas estar parado y sacarme de abajo de la moto y me dice, Pirincho, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Lo que están jodidos son los trajes, loco. Mirá cómo quedaron los trajes. Hay que sacarlo de la cadena y engrasado. Dice, no te preocupes, lo llevamos al lujo francés y ahí se limpia, me dice Dantas. Bueno, esa experiencia nunca me voy a olvidar porque volvimos a la escuela y andábamos los dos como el 100 pies con una pata de palo. 99 toc, nos andábamos rengo de la pata derecha. Mirá vos. Estimados, principio ¿sí? Tienen las cosas y obviamente que un final también, pero no quiero cerrar este hermoso, agradable, impactante para varios este encuentro, refiriendo dos asuntos. Uno, Jorge López a Jorge López. ¿Tú conociste el trabajo, tuviste idea del trabajo de Pereira por allí, por el litoral? En el norte y el litoral uruguayo. Pereira de Washington. El maestro, sí, el profesor que tuvieron ustedes por allí de frente. Yo no lo llegué a conocer. No supiste del aporte que él hizo por allí, de no, Washington Pereira no, yo ya posiblemente ya estaba lejos del paisito. No. Porque estamos hablando no me suena el nombre. Tata. Posiblemente cuando viste por el interior no te habrás encontrado, obviamente, que con algún elenco, porque es contemporáneo de Eleazar también. Mirá. Un poquito antes, capaz. Y nada, era un asunto para poder sumar. Yo quiero cerrar esto con un inmenso agradecimiento por haber correspondido, Jorge. Después de tanto, sin problema, Pedro, siempre podemos estar en contacto. Que estuvimos en el Messenger en contacto tantos años. Y nada, quiero contar que yo trabajaba en el Rodelú, allí en el Parque Rodó, en el bar, en la pizzería, cuando sorpresivamente cae una combi con todos los monstruos del Folk Ballet Flor de Seibo, porque faltaba un bailarín y sabían que yo estaba ahí, me rastrearon y me fueron a buscar. Y fue el comienzo de mi participación en el Folk Ballet Flor de Seibo. Así que el gallego que estaba, uno de los propietarios de Rodelú, me dijo, pero vaya hombre, si es lo que usted quiere, vaya hombre. Y nada, y ahí arranqué. Y una de las últimas actuaciones que tuvimos con el Folk Ballet Flor de Seibo, estando Jorge, este maestro, compañeros, me sugiere unos ratos antes. Yo hacía un malambo con cuchillo, un solo, y él me dice, ¿por qué no haces cuchillo y boleadora simultáneamente? Y me pasa unos piques, haces así, metele esto, aquello y lo otro, y sin más, uno atrevido, inconsciente, inocente, y teniendo un referente, le prendí, y salí a hacer eso, y fue mi última actuación con aquel cuchillo, aquel facón, que me había llevado a pernoctar en algunas comisarías, en algunas oportunidades por portarlo, que me lo quiso sacar un borracho en la Laguna de las Lavanderas, en Tacuarembó. Esa noche, en el Teatro del Círculo, allí en Soriano, estábamos haciendo el espectáculo, y nada, yo haciendo mi rutina con la boleadora en la mano, golpeaba el facón en la rastra, que se me partió el cuchillo, se me salió la faja, ¿tá? Y quedé con la boleadora y la faja saliéndose alrededor, y terminé enroscando la boleadora y saliendo de escena. Y obviamente que el que continuaba en la rutina era Martín Olivera con el bombo, así que cuando él entró con la base de sureño,
yo entré muy elegantemente a recoger mis despojos del escenario. Y aquello ya perdió la seriedad. Fue un malambo striptease. Ahí está. Te cuento una con Martín. Claro, eso, Pedro, no, eso no está, no hay foto. No, obviamente que no, en esa época no. Anécdotas de esa con Martín y el representante de nosotros en el templo, ¿cómo era el templo? El Templo del Sol en Punta del Este, era el profesor Mastra. Entonces, el profesor Mastra, Pedro, nos conseguía los contratos. Vamos a la ciudad de Maldonado, tremendo escenario de carnaval, mínimo 300 personas, mirando nuestra presentación. Salimos a hacer de la rutina de bombo, y cuando Martín tiene que salir a hacer el solo de bombo, se le cae de la cinta el bombo, y las 300 personas al unísono dijeron, ¡pah! ¡Se le cayó el bombo! Y ahora... Mirá, te digo, poner, en esos tiempos se usaba, los micrófonos se colgaban en el frente del escenario, y en una de esas actuaciones yo terminé enredando mis boleadoras. Sí, en el fierrito en el carrito donde estaban los micrófonos, y te podés imaginar. Ya una con santa paciencia. Santa paciencia, y preguntando al de sonido quién fue, ¿no?, el que se le ocurrió poner eso adelante, sabiendo que uno tenía que hacer esas cosas. Por eso te digo, la historia de tu faja, Pedro, no es de ahora. A vos siempre se te caía. Se me doblaban los facones, se me caía la faja, algo pasaba. Se te rompía el facón, se te caía. Siempre pasaba una, En Osorio terminé haciendo lagartija de espalda al público. Exactamente. Terminando. Pero el show debía continuar, Jorge. El show debía continuar. No, exacto. El show must go on, se dice en inglés, pero tenía que continuar, ¿está? Es decir, no había una, ¿tá? Por eso te digo, habría que hacer otra hora de anécdotas. Sin duda, sin duda. Siempre nos quedamos con algo más. Otra hora de anécdotas. Y con la expectativa de poder encontrarte en Uruguay en algún momento, que la vida nos permita ese lujo también. Mirá, ese lujo en el momento, dada la circunstancia ahora, parte de trabajo y otras cosas, viajar al Uruguay para mí es como ir a la luna. Con eso te digo todo. ¿Ah? Es decir, tengo que pasar por la NASA y hacer una preparación. Lamentablemente, el país, los costos de las cosas ya no son como en los años 90 y 80 que uno viajaba, tenía esa disposición. Y la otra es el trabajo. Es decir, yo tengo mi trabajo y me faltan, para lo que es esta nación, 3 años más antes de yo pensar mi retiro. Entonces, de repente en mi retiro puede ser que se dé, digamos, esa oportunidad, ¿no?, de acá a ese periodo de tiempo. Pero claro, tengo que sacar pasaje de Miami a Porto Alegre Minas, y de Minas a Montevideo. Clarísimo. ¿Qué estás trabajando, Jorge, ahora? No, estoy haciendo una cosa, mirá, te dejo saber. En los años que he estado aquí, yo aprendí ciertas profesiones, una de las cuales estoy certificado, digamos, para hacer ese trabajo, y ahora que viene el verano, es el operador de piscinas. Es una certificación que te dan aquí, y esa certificación, si yo voy al Uruguay y quiero trabajar en las piscinas, puedo hacerlo, que es el control de calidad de aguas, ¿viste? Que en una piscina donde hay cierta cantidad de gente, cada tanto tiempo se tiene que hacer un chequeo de que los niveles del agua estén correctos. Ese es mi trabajo en el verano, ¿tá? Y ahora mi trabajo es atender a mi nieta lunes y martes, todo el día con ella, y de miércoles a viernes
trabajo en un depósito donde hago descargas con un forklift de un montón de mercaderías y bueno, y a ellas le pongo la etiqueta donde se tiene que poner y se pala y se pone para cuando vengan los camioneros volver a meterla a la caja del camión. Esa es mi tarea. Los abuelitos expedientes, los abuelitos que somos expedientes. No, escuchá lo que te digo. Yo ahora estoy haciendo malambo virtual. Sí. Cierro los ojos y me recuerdo cuando lo hacía. Jorgito, escuchá, los abuelitos expedientes te decimos que no piensa en ese retiro, ahora pensá en disfrutar esa criatura, porque son momentos únicos. Así que prendele cartucho a eso, disfrutá de la vida por ahí. ¿Qué te diga? Mirá, un día voy a sacar una de las fotos que tengo en el teléfono y le voy a enviar. Mi hija ya termina lo que es la secundaria, ¿viste? Y ahora la chiquita anda ahí con el padre hablando, mi nieta. Acá ya nos estamos preparando para cenar, pero es volver a repetir la historia que tuve con mis dos hijos, ¿tá? Es decir, es la continuidad, ¿viste? La continuidad. No, es mejor que con los hijos. Claro. ¿Cuántos nietos tenés vos, Lishi? Dos. ¿Dos? Nah, yo tengo uno. Pero mi nieta ya tiene 12 años, la mayor ya tiene 12. No, esta tiene 2. Y agarra este teléfono que uso y lo maneja mejor que yo. Son una luz. Los niños ahora son una luz. Mirá, buenísimo. Son una luz. Vamos a ir cerrando de alguna manera. Yo me despido, Jorgito. Te agradezco inmensamente este encuentro. Te saluda, más a menudo. Te saluda mi compañera, Adriana Fernández. Y nada, te dejo en manos de los compañeros que sin duda también se van a despedir. Y yo me tengo que retirar, todo el mundo sabe que a la medianoche me transformo y en este momento tengo que pasar a hacer lo correspondiente. Está bien. Un abrazo, hermano. Un abrazo grande. Gracias. Te saludo como la Yuya. Bichi, chau, chau. Visito. Mirá, mi tocayo se ríe. Bichi, chau, chau. Jorge, si te cruzás con el bigote más grande de Rivera, porque con Miguel hicimos muchas jornadas artísticas y lo conocí, mi primer tiempo lo conocí en Teluria, pero también hicimos trabajos artísticos en Río Grande do Sul. Le das un abrazo grande de mi parte. Grande. Ahora anda quedado en la casa ahora, pero 2x3 nosotros salimos a la captura de él porque se me muda seguido, ¿viste? Para que, yo no sé si los cobradores le van muy seguido, entonces se esconde. Y lo salimos a rastrear de ver dónde vive ahora y siempre andamos. Cuando yo conocí a Miguel tenía el pelo largo y no había canas. Y él tenía el pelo bien oscuro y ese bigote era, aparte, un guitarrista sin palabras. Hay otra persona que quiero mucho que está ahí, que es Neri Cáceres. Sí, creo que está en Porto Alegre ahora. Bueno, Neri Cáceres, él fue el creador de unas cuantas músicas, fue pianista de la Escuela Nacional de Danza, un genio. ¿No? Sí, aparte de ser alto y cabezón, usaba eso para transmitirlo en música. Y hay un ritmo que él hizo como una ópera, o no una ópera, pero sí creó un disco, con la voz era Adriana La Palma, y es Estampas Criollas. Y eso no conozco a nadie que haya hecho otra cosa similar en este momento, en el 2020 o el 2015 o alguien, que haya adoptado esa línea de trabajo de la misma forma que se hizo en esa época. Sin embargo, en Argentina vos podés ver Peteco Carvajal, tenés un montón, Los Rojas, tenés un montón, tenés una cosa que es impresionante. Bueno, al ser un poco más grande el país, siempre va a aparecer alguien con una nueva corriente. Me despido, un placer conocer a Jorge López de Rivera, y bueno, voy a tener que pasar por Rivera, después bajar a Minas, Porto Alegre, Rivera, Minas, y de ahí seguir el camino a Ari, Lishi y alguna otra persona que me queda más en el camino, por allá. Y de Rivera a Minas pasa por Melo. Y bueno, pasa que de Melo a Minas está mucho más cerca, ¿no? O puedo ir de Rivera a Melo.
¿La onda llega de Rivera Melo? No, Hay la onda. una propaganda que dice, la onda cerró, mijo. Ahora es Núñez. Ahora es Núñez. Ahora es Núñez. Núñez. Ah, mirá vos. Entonces quiere decir que la onda le vendió la ruta a Núñez. Sí. Claro. A Núñez una parte y la otra. Vas a tener que hacer Rivera, Melo, Minas, Colonia y Montevideo. Ya. Talega de pan, 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 talegada de pan, talega de para talega de pan, talega de para talegada de pan, talega de pan para talegada de pan, talega de pan para talegada de pan. La chica está linda, la chica está linda, la chica. La chica está linda, la chica está linda, la chica.